Un saludo, con mucho gusto vamos aquí a explicar este ejercicio en el cual usamos los vectores para representar ciertas cantidades físicas. Particularmente aquí estamos usando los vectores para la representación de la velocidad. Nos habla de un avión que se dirige a una ciudad que se encuentra a 2100 kilómetros a 19 grados al oeste del norte. La velocidad propia del avión es de 500 kilómetros por hora. Durante el recorrido, una corriente de viento de 60 kilómetros por hora se dirige a 17 grados al este del norte. Determine dirección de la velocidad propia del avión, magnitud de la velocidad resultante y tiempo que tarda el recorrido. Muy bien, pues aquí se hace necesario sacar un poco pues el enunciado de la pantalla para que aquí nos aparezca un sistema de referencia basado en los puntos cardinales. Básicamente en esta representación gráfica vamos a basar la solución. La ciudad hacia la cual se dirige el avión se encuentra a 2100 kilómetros, pero lo más importante para nosotros ahora es la dirección. 19 grados al oeste del norte. Es decir, la velocidad resultante finalmente tiene que coincidir con la trayectoria del avión, es decir, la velocidad resultante va a tener que estar sobre esta línea. La velocidad resultante va a ser la suma de la velocidad del viento, que sabemos que de 60 kilómetros por hora se dirige a 17 grados al este del norte. Pues acabo de observar un error, creo que vale la pena corregirlo sobre la posición de los puntos cardinales. Pues fue allí un descuido, creo pues que puede resolverse aquí al tiempo que vamos avanzando con el video. Entonces vamos a ponerlo aquí claramente, la convención es el este hacia acá. Allí un descuido antes de comenzar la grabación, hagamos la correspondiente corrección para que igual nos quede bien. Muy bien, está hecha esta corrección. 60 kilómetros por hora, finalmente este vector de acá es la velocidad del viento, y a esto vamos a sumarle la velocidad del avión, de tal forma que la suma de esos dos vectores nos dé la velocidad resultante, que sería esta, ¿cierto? Esta sería la velocidad resultante, esta la velocidad del avión. Muy bien, el ángulo de la velocidad del avión pues debe medirse con respecto al eje norte-sur. Pues bueno, hay diferentes formas de hacerlo, pero particularmente observemos que como atraviesa el eje norte-sur, la dirección de la velocidad del avión podemos observarla aquí. Ahorita vamos a ver cómo vamos a lograr encontrar este ángulo, sabiendo que este es de 17 grados. Este de acá, este angulito de acá es de 17 grados. Muy bien, este otro ángulo de acá, aquí el dibujo queda un poco pequeño, vamos a llamarlo alfa, en principio desconocido por supuesto. Este ángulo de acá es de 19 grados. La suma de los dos son 36 grados. Particularmente ese ángulo interior aquí en este triángulo de 36 grados va a ser muy útil para la aplicación de la ley del seno. Muy bien. De pronto es posible hacerle un zoom a esta imagen, ¿sí? Para que nos quede aquí disponible. Ok, que la veamos un poco más grande. Tenemos allí un triángulo con base en la ley del seno. Vamos a resolver el ejercicio. Se sabe que este vector velocidad del avión es un vector que tiene como magnitud 500 kilómetros por hora. Podremos establecer, de acuerdo con la ley del seno, que 500 dividido entre el seno del ángulo opuesto, acabamos de decir que son 36 grados, es lo mismo que la velocidad del viento. Esa sabemos que es
de 60 kilómetros por hora, dividida entre el seno del ángulo opuesto. A este no le he puesto nombre, pero el ángulo opuesto a la velocidad del viento es este, que podríamos asignarle el nombre, digamos, de beta. Con ello se obtiene entonces el ángulo beta, que va a ser simplemente el seno inverso de 60 seno de 36 grados dividido entre 500. Eso es lo que se obtiene al despejar de acá. Pues vamos a emplear una calculadora para encontrar ese valor. En este momento estoy entonces ingresando los datos. Ya voy terminando con esto de ingresarle los datos a la calculadora. Nos da entonces un ángulo de 4.04 grados. Eso es beta. La utilidad de ese ángulo beta, pues, se presenta para hallar este ángulo alfa. ¿Cómo hallo yo ese ángulo alfa? Porque yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser de 180 grados. Es decir, 36 grados que tengo aquí en el origen, ¿no?, más 4.04 grados, que es este ángulo superior, más el ángulo que desconozco alfa, tiene que dar 180 grados. De este modo, llegaríamos a la conclusión de que el valor de alfa es igual a 180 menos 36 menos 4.04 grados. Este valor de alfa, entonces, vamos a escribirlo por acá, pues ya se obtiene con la calculadora. Es un ángulo grande de 139.96 grados. El ángulo que nos determina la velocidad del avión, que es este mismo ángulo de acá, pues yo lo voy a llamar teta. Qué pena, se nos salió aquí de la pantalla el ángulo alfa. Muy bien, para la determinación de teta voy a colaborarme un poco aquí con el zoom para disponer de más espacio. El valor de teta, pues vamos a hallarlo, se sabe que es este mismo, con base en los ángulos interiores de un triángulo. Observar este ángulo de acá, mire que únicamente estoy concentrado en este pequeño triángulo que está aquí a la derecha del eje norte-sur, en este pequeño triángulo. El ángulo interior ya no es de 36 grados, únicamente estoy tomando la parte derecha. El ángulo interior es de 17 grados. Alfa, el que acabé de hallar, son 139.96 grados. A esto tengo que sumarle teta. Yo lo puse aquí, pero por supuesto teta es este mismo. Y sumados esos tres, tienen que ser 180 grados. Conclusión, el valor de teta se obtiene con 180 grados menos 17 grados menos 139.96. Una operación muy fácil. Usamos una herramienta para encontrarlo, la calculadora. Digamos que estoy introduciendo los datos. En la calculadora nos dice que ese ángulo es de 23.04 grados. Este 2, un poco feito, vamos a organizarlo aquí un poco. 23.04 grados. Ahí tenemos una respuesta. Dirección de la velocidad del viento, del avión. Pues dirigida desde el norte a 23.04 grados al oeste. Esa es
la dirección de la velocidad del avión, que era la pregunta A, la primera pregunta. Siguiente pregunta, magnitud de la velocidad resultante. A ver un poco con la figura, vamos a mencionarlo. ¿Cómo vamos a obtener la magnitud de la velocidad resultante? Pues en este caso voy a hacer la estrategia de poner la imagen en pantalla mientras escribo la ecuación. Esto no nos va a salir aquí en pantalla, pero yo la voy a escribir. Mire que claramente velocidad resultante, que es lo que queremos encontrar, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es alfa, 139.96 grados, tiene que ser igual a la velocidad del avión, todos saben que es 500, dividido entre el seno del ángulo opuesto, estamos revisando en el triángulo grande ya de nuevo, y el ángulo opuesto, la velocidad del avión aquí en el triángulo grande es 19 más 17, claramente 36 grados. Muy bien, esa ecuación que mencioné la construí con base en la figura, pues ya la muestro aquí en pantalla, ¿no? Ya la muestro en pantalla para que podamos desarrollarla. Esta fue la ecuación que obtuve con base en la figura y que fácilmente es realmente ya muy sencillo el despeje. Nos dice que la velocidad resultante es 500 por el seno de 139.96 dividido entre el seno de 36 grados. Así la magnitud de la velocidad resultante, ya obtenida con calculadora, va a ser, estoy haciendo aquí la operación, y la calculadora nos dice que es de 547.24 kilómetros por hora, dando respuesta a otra de las preguntas planteada en el problema, y quedándonos únicamente la más fácil, el tiempo que tarda de recorrido, pues tiene que ser la distancia total. Un dato del problema dice que son 2100 kilómetros que va a recorrer, dividido entre la magnitud de la velocidad resultante, 547.24 kilómetros por hora. Cuando se hace el cálculo nos da el valor de t, que en este caso es 3.84 horas. Y esta es la respuesta, ¿sí?